Buenas noches, bienvenidos a otro programa de Cosechas y Negocios. Hoy no estoy con mi habitual compañero Emiliano Gali, que está de viaje y atendiendo otros asuntos muy importantes, así que espero que el próximo miércoles esté aquí nuevamente. Bueno, en este programa hablamos del campo, del comercio internacional, y hoy en el campo la preocupación son las inundaciones, el exceso de lluvias que durante todo octubre volvió a castigar, a afectar a gran parte de la pampa húmeda. Lo que parecía una campaña de granos gruesos, de soja y de maíz muy beneficiosa, auspiciosa, ahora está en un manto de preocupación por la posible caída o por la posible merma, mejor dicho, caída del área sembrada a raíz de las lluvias enormes que hubo, sobre todo durante todo el mes de octubre, que duplicaron o triplicaron los registros promedio para esta época del año. Los especialistas en clima anuncian que para noviembre las lluvias no serían tan perjudiciales como fueron en octubre o como fueron en agosto, con lo cual se podrían volver a sembrar todos los campos que no pudieron ser sembrados por falta de piso. Ojalá que estos pronósticos se cumplan y la cosecha gruesa pueda ser tan buena como se esperaba. Y hoy en Cosechas y Negocios vamos a hablar de dos temas muy importantes. Uno de ellos es el cambio que está habiendo en las tecnologías de soja. Hace unos meses el gobierno aprobó una nueva soja presentada por la compañía Monsanto, la soja intacta RR2 Pro. En soja hacía tiempo que no había un cambio, una innovación tecnológica tan importante como la que se está por venir ahora en los próximos años para Argentina, también en Brasil, en Paraguay. Así que hemos invitado hoy a Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto Latinoamérica Sur, a quien le vamos a preguntar, bueno, qué cambios puede traer esta introducción de esta nueva soja y además los cambios estructurales que tienen que ver con el respeto, con el reconocimiento por la propiedad intelectual y todo lo que se está discutiendo alrededor de la propuesta del gobierno de ley de semillas. Y el segundo tema que vamos a tratar en el segundo bloque es qué pasa con la carne. Con la carne y con la ganadería, porque muchas veces se suele hablar solo de la carne cuando nos duele en el bolsillo, cuando aumenta el precio de la carne, cuando vamos a la carnicería y decimos, bueno, qué cara que está la carne, pero detrás de eso hay una cadena de producción que se tiene que manejar de acuerdo a los parámetros de la política económica oficial, la política económica del gobierno, y que no siempre en estos años ha sucedido justamente lo contrario, atenta o beneficia para que haya más producción. Es decir, que en estos años la política del gobierno no favoreció integralmente a la cadena de la carne, tanto desde el productor que cría en su campo hasta el industrial frigorífico que exporta los cortes argentinos hacia los mercados más codiciados como el europeo. Así que para analizar cuál es el contexto en el que hoy se está manejando el negocio de las carnes y del ganado, hemos invitado a Víctor Tonelli, un analista reconocido del sector, a quien le vamos a preguntar cuáles son las perspectivas del negocio del ganado y de las carnes para los próximos meses. Así que después de un corte empezamos con Pablo Vaquero. Estamos en Cosechas y Negocios, ahora con Pablo Vaquero, vicepresidente de Monsanto para Latinoamérica Sur. Pablo, buenas noches. Gracias por estar en el programa. Bueno, Pablo, contaba hace un rato que el gobierno aprobó una nueva soja, la soja intacta, ¿no? Conocida, se está empezando a hacer popularmente, no sé si popularmente, pero un poco más conocida como intacta. ¿Qué cambia? ¿Cuál es el mayor impacto de esta nueva soja? Bueno, lo importante, Cristian, es relatar, digamos, que
esta tecnología que se acaba de aprobar hace un par de meses en la Argentina es la segunda tecnología que se aprueba después de 17 años en soja. La primera tecnología fue la soja RR, que fue la tecnología de resistencia a Roundup que se aprobó allá por el año 95-96. De ahí en más no hubo nuevas tecnologías lanzadas al mercado, justamente porque no había mecanismos que le permitieran a las empresas invertir y tener un retorno a la inversión. Se trabajó mucho durante los últimos años, especialmente a nivel de la Asociación de Semilleros, de la Asociación de todo lo que reúnen a las empresas de germoplasma y biotecnología para buscar mecanismos que permitan lanzar nuevas tecnologías, de las cuales hay muchas, y que el productor se beneficie, la cadena se beneficie, el país se beneficie con las exportaciones y las empresas se beneficien por la incorporación de estas tecnologías. Esta tecnología en particular intacta reúne dos beneficios. Uno es la ubicación del gen de resistencia al glifosato, hace que la planta tenga un mejor nivel de rendimiento, entre el 7 y el 11%, y aparte tiene resistencia a insectos, que de acuerdo, digamos, insectos lepidópteros, que de acuerdo, digamos, al lugar de ataque reduce drásticamente el número de aplicaciones, con lo cual tiene un impacto ambiental muy fuerte, y aparte obviamente un retorno por el rendimiento, digamos, de la soja, con lo cual esta soja esperamos que vaya a contribuir muy fuertemente con el aumento en la producción. Estamos haciendo los primeros ensayos en el norte del país este año. ¿Cuándo creen que puede llegar a estar lista para que los productores la puedan sembrar? Nuestra idea es que nosotros estamos terminando, digamos, de firmar los contratos que van a permitir, digamos, que esta tecnología, bajo el paraguas de la ley de patentes, pueda estar en manos del productor el próximo año. Este año vamos a hacer ensayos con los productores a campo para ver el valor de la tecnología, y si terminamos de firmar todos los convenios que están pendientes, seguramente sobre fines del año 2013 ya se va a sembrar comercialmente en la Argentina, en el norte del país, no ainea con variedades de grupos largos, ¿no? ¿Cómo fue la firma de estos contratos? Es decir, ¿firman contratos con productores o es a partir de la carta de adhesión que habían empezado a firmar con otras empresas, no solo Monsanto? Sí, nosotros lo que hicimos básicamente fue primero trabajar internamente dentro de la industria semillera para ver, bueno, si vamos a lanzar nuevas tecnologías en el futuro patentadas, ¿cuál sería el mecanismo que nos sirva a todos, ¿no? O sea, a las empresas de biotecnología, a las empresas de germoplasma, a los productores y a la industria en general. Una vez consensuado eso, que se llama un sistema de buenas prácticas para el lanzamiento de nuevas tecnologías en soja, nos empezamos a mover con distintos actores, muchísimas conversaciones con los productores en particular. Hemos recibido la adhesión a este proyecto de más de 12 millones de hectáreas en el país hasta ahora. Esto es más del 65% del área, con firmas de productores que quieren, digamos, la tecnología. En el norte del país, que es donde vamos a lanzar, tenemos más del 96% del área con firmas de productores que quieren la tecnología, con lo cual esta adhesión a este sistema, digamos, para lanzar tecnologías nos ha permitido, digamos, ser muy auspiciosos en que esto se va a poder lanzar sin ningún problema, porque los productores primero quieren la tecnología, ven el valor y saben que del valor incremental gran parte de eso va a ser para ellos, con lo cual, digamos, es un win-win, digamos, muy claro donde todos se van a beneficiar. ¿Y esto les puede permitir pensar en otras tecnologías? Claro, a partir de esto... Si el sistema funciona, ¿no? Si el sistema funciona como estamos esperando, esta es la punta del iceberg, porque acá después vienen DuPont, Bayer, BASF, Syngenta, Bioceres, con tecnologías nuevas que van a venir, digamos, al cultivo de soja, que van a permitir incrementar los rendimientos. Se estima que las próximas tecnologías que pueden venir al país de estas compañías de biotecnología le pueden aportar en los próximos años más de 40% de rendimiento incremental al cultivo de soja, con lo cual realmente hay un valor incremental muy grande, y creemos que si bien está la tecnología de Monsanto que está, digamos, en la gatera para la salida, detrás vienen un montón de tecnologías y los productores las van a adoptar, porque en definitiva lo que están viendo es que el beneficio incremental es tan importante que van a querer estar en el sistema. O sea que cuando hablamos de más rendimientos es una cosecha más grande y muy probablemente más divisas por exportaciones para el país. Se benefician todos, desde el productor, que tiene más rendimiento y más margen bruto por hectárea, el que comercializa, digamos, el grano, por supuesto los semilleros que están multiplicando la semilla, el gobierno por el ingreso, digamos, de lo que son los derechos de exportación, con lo cual es un círculo virtuoso que creemos que va a ser muy beneficioso para el país,
con la consideración de que también hay que pensar muy fuertemente en mejorar las rotaciones en el país con gramíneas, ¿no? O sea, la incorporación de sorgo o maíz en la rotación para mantener estos niveles de rendimiento de soja son imperativos, y no hay que pensar en la soja como un monocultivo, sino como parte de una rotación sustentable en el tiempo. Pablo, se estuvo hablando mucho en las últimas semanas de la ley de semillas, del proyecto del gobierno, que el gobierno convocó a la industria, a productores, abrió una discusión, llegó hasta un punto, hasta elaborar un proyecto. Hasta ahora no se sabe si lo va a presentar o no en el Congreso. ¿Ustedes qué opinión tienen sobre esto? Creo que ha habido mucha desinformación y lamentablemente con los dichos se ha intentado, digamos, hacer fracasar un proyecto que tiene el consenso de la mayoría de los actores dentro de la industria semillera. Este proyecto es un proyecto que trata de poner claridad sobre todo lo que es el uso propio por parte del productor, entendiendo que hay que proteger al pequeño productor para que pueda hacer uso propio de la semilla, pero también entendiendo que las compañías nacionales que están investigando en soja y en trigo tienen que tener, digamos, un beneficio que no lo han tenido durante los últimos años, producto de un gran comercio ilegal, falta de control y poca claridad de parte de la ley 20247, que es la ley de semillas del año 73. Lo que hizo el Ministerio fue convocar a todos los actores de la cadena y principalmente las empresas nacionales de semillas para tratar de buscar una solución a este tema, y me parece que han alcanzado un consenso muy grande, salvo una entidad que no, digamos, finalmente se levantó de la mesa en el último momento, pero no obstante tiene, digamos, un gran apoyo del resto. Lo que no hay que confundir es lo que se trató de hacer, de llamar la ley de semillas ley Monsanto, que me parece que perjudica... Digamos, no es solo a una empresa en particular. Y principalmente Monsanto, porque Monsanto en este momento no está ni en el negocio de trigo ni soja, que es lo que trata de regular principalmente esta ley, con lo cual me parece que es querer confundir a la opinión pública. Y de hecho lo que está trabajando Monsanto es basado en ley de patentes sobre tecnologías patentadas, lo cual es totalmente distinto, digamos, de la ley de semillas que regula germoplasma. Por eso me parece que lo importante es esta ley que ha trabajado el Ministerio de Agricultura, reuniendo a todos los actores de la cadena, ha llegado a un muy buen término a través de un proyecto de ley que definirá el gobierno si lo presenta o no lo presenta, pero el trabajo fue muy bueno y muy consensuado y se ha trabajado durante mucho tiempo, con lo cual me parece que lo importante es poner claridad a la gente en lo que esto significa y que va a proteger principalmente a las compañías argentinas que están investigando en el país en trigo y en soja principalmente, ¿no? Pablo, vos hablabas del tema de la rotación, de la importancia. ¿Cómo ves hoy las perspectivas del maíz? Porque estamos hablando mucho del potencial que tiene la Argentina, todo lo que podría crecer el área. Lo vimos en la última sequía en Estados Unidos, bueno, cómo los precios del maíz aumentaron justamente porque el mayor productor bueno, tuvo una sequía feroz. ¿Cuáles crees que hoy son las limitantes que tiene el maíz para poder crecer en la Argentina? A mí me parece que las limitantes se van de alguna manera resolviendo y solucionando año a año. Uno de los principales temas del maíz era buscar claridad y previsibilidad en cuanto a la comercialización. Eso se solucionó este año adelantando la cantidad de toneladas que iban a estar, digamos, libres para comercializar y exportar. Esto crea ya el primer condicionante, que es, bueno, la perspectiva de que voy a poder comercializarlo en el mercado interno o en el mercado externo. Y esto es fundamental, digamos, a la hora de invertir en un cultivo que es, a la hora de comparar la inversión por hectárea, más alto que soja, porque tiene mucha más tecnología. Por supuesto, el margen bruto también es más grande, el rendimiento es más alto, pero evidentemente tiene un costo inicial o una inversión inicial más importante. Pero detrás de todo esto hay que ver que el maíz tiene, a diferencia de soja, que se exporta casi todo, luego de transformar en harina o en aceite de soja o en biodiesel, el maíz tiene miles de usos y todo lo que tiene que ver con la transformación en carne aviar o leche, carne vacuna o cerdos, es producto del maíz, con lo cual el mercado interno puede desarrollarse muy fuertemente y tenemos la buena noticia de inversiones de más de 10 plantas de etanol de maíz en la Argentina,
que se están haciendo. La primera empezó a trabajar en Córdoba hace ya 2 meses entregando etanol de maíz para las mezclas con nafta. Bio 4, el ¿no? Bio 4, con lo cual para mí claramente el clúster de lo que tiene que ver con semillas de maíz y principalmente en todo lo que es la provincia de Córdoba hacia el norte es algo que va a crecer muy fuertemente y aparte es necesario por lo que te decía antes. Si queremos tener una producción estable de soja de 18 o 20 millones de hectáreas en los próximos años, tenemos que tener por lo menos 5 o 6 millones de gramíneas, donde el maíz es uno de los jugadores principales. Bueno, bien, Pablo, gracias por estar con nosotros. Bueno, seguimos en el próximo bloque.